tardes a todas y a todos. Eh, Vamos a dar inicio a la tercera clase de la diplomatura. Hoy voy a estar a cargo del doctor Manuel Villú, que es juez de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal. Y los temas son garantías constitucionales en el proceso penal y sistema acusatorio, diferencias por el procedimiento penal de la ley. Derecho a la confrontación. Y el derecho a la confrontación. Básicamente. Eso. ¿Cómo me parece la gente? ¿Qué dijo? Un segundo que me... vamos. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Juan Dinardo, al instituto del cual es parte, a Martina, a Julián, a todo el Colegio de Abogados de La Plata, o al Colegio de la Abogacía de La Plata, mejor dicho, por, por este espacio. La idea es que vamos a organizarnos informáticamente. La idea es retomar algunos temas de los cuales probablemente nos vamos a no pisar, pero sí recalcar algunas cuestiones que fueron trabajadas ya en las primeras clases, porque los aspectos que tienen que ver con la litigación penal están todos integrados o vinculados. Y ahora sí, yo voy a hablar de las garantías constitucionales en el derecho preso. Vamos primero con la cuestión. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí está bien? El derecho procesal penal estadounidense y específicamente el derecho a la confrontación, que es un derecho que tiene, por lo menos a nivel constitucional, en nuestra organización constitucional, en nuestro precepto constitucional, unos pocos años, porque está incorporado a partir de la Constitución de 1994, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero vamos a hacer un recorrido histórico primero, ¿sí? Voy a apagar el teléfono. Un recorrido histórico vinculado un poco con el proceso acusatorio y el juicio por jurado. ¿Por qué? Porque el derecho a la confrontación es básicamente el derecho que con más claridad expresa la defensa en juicio. Y esto de poder confrontar al testigo de cargo, poder contraexaminarlo, contrainterrogatorio, contraexamen, confrontación van a ser conceptos que vamos a utilizar en esta charla. Y partiendo de la base entonces de que el derecho de confrontación es un dato fundamental o esencial del proceso penal acusatorio, vamos a hacer primero un raconto histórico vinculado con de dónde viene esto, de dónde viene el proceso acusatorio y su vinculación con la otra forma de entender el proceso, que es la inquisitiva. El proceso acusatorio, en realidad, los sistemas de enjuiciamiento penal son el resultado de un proceso histórico y cultural, ¿sí? Este proceso histórico-cultural, en lo que tiene que ver con los sistemas de juzgamiento penal, tiene algún origen en Grecia, pero sobre todo arranca, como tantas cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, en el derecho romano, ¿sí? Hay una particularidad que es que tanto el sistema adversarial o acusatorio como el sistema inquisitivo, los dos reconocen su base histórica en la época romana. El sistema adversarial en la época de la República y el sistema inquisitivo en la época del Imperio. Y esos son los dos modelos que son tomados después históricamente para construir, por un lado, el sistema de juicio por jurados, que ya en Roma existían. En Roma había un juicio por jurado bastante parecido al que tenemos hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, es decir, con igualdad de partes, con 12 ciudadanos, con las limitaciones
que tenía el concepto de ciudadanía en aquella época en Roma, pero en definitiva un germen muy similar a lo que es después el juicio por jurados. ¿Qué ocurre históricamente? Lo que ocurre es que en la parte que nosotros conocemos con un poquito más de profundidad, un poco por la herencia cultural derivada de la conquista y de el aniquilamiento de los pueblos originarios, la herencia cultural que nosotros recibimos es aquella que proviene de Roma, especialmente lo que nosotros llamamos el derecho continental, que es vía conquista de los españoles y inclusive hasta el día de hoy sigue teniendo una influencia importantísima. ¿Sí? Ustedes piensen, digo, volvemos un poquito al 2025 y después vámonos para atrás, que todavía hoy se está discutiendo en Capital Federal si se va a implementar el Código Federal, el Código Procesal Federal. ¿Sí? Hasta el día de hoy no se implementó, porque el Código Procesal Federal anterior, que tiene una ultraactividad derivada de el sistema progresivo de implementación, es un código que tiene todavía algunos rasgos inquisitivos muy importantes. ¿Sí? Ustedes saben que esto de inquisitivo y acusatorio, inquisitivo y adversarial, ya no es blanco y negro. El paso de la historia ha hecho que se vayan mixturando los sistemas y que hayan quedado rasgos de uno u otro, pero la figura del juez de instrucción, que es tan fuertemente defendida desde lo que podemos eh, imaginar como Oro Pi, ¿sí? Que hace que sea el último lugar donde se puede implementar el Código Acusatorio Federal, que fue sancionado en el año 2015 y que lleva ya 10 años de implementación progresiva, es porque la cuestión de inquisitivo adversarial tiene mucho que ver con la distribución del poder en el juzgamiento penal, ¿no? Entonces, volviendo un poquito para atrás, todo, como tantas cosas, viene de Roma, tanto el juicio por jurados adversarial como el sistema inquisitivo nacieron en Roma. Lo que ocurre es que después hay una decisión en Europa que tiene que ver con lo que algunos llaman el sistema romano canónico, que es lo que se da sobre todo en la Edad Media y después del siglo XI. En Europa, sobre todo, se desarrolla con mucha fuerza la idea que venía ya de tomada de el Imperio Romano de la Inquisición, cuando el derecho romano se mixtura con el derecho canónico. Por eso, sistema romano canónico, que es aquello que nosotros heredamos, como decía, consecuencia de la conquista española y el aniquilamiento de los sistemas que había en los pueblos originarios. A la vez, a partir también del siglo XI, en Inglaterra se produce, a partir de las invasiones normandas, una influencia de una institución que venía de los pueblos germanos, que eran las encuestas, que se traduce en el germen de lo que después es retomar la idea del juicio por jurados. ¿Sí? Entonces tenemos que en Europa siglo XI en adelante, tenemos que en el derecho anglosajón se empieza a imponer el juicio por jurados, ¿sí? Y en esa misma época, en la Europa continental, era el apogeo de la Inquisición con todo lo que ello implicaba. Ustedes saben que la Inquisición toma como una cuestión que se establece con mucha claridad, que es la búsqueda de la verdad en el proceso penal. Es algo que continúa hasta hoy, después vamos a volver un poquito a eso de la verdad. Pero esta búsqueda de la verdad en aquel momento, que fue también en algún sentido un avance, porque era superador de otras formas de dilucidar los conflictos penales, como
los combates o las ordalías, la búsqueda de la verdad a partir de un procedimiento investigativo fue un avance. Lo que ocurre es que la búsqueda de la verdad en el proceso inquisitivo era una búsqueda de la verdad a cualquier precio. Es decir, el fin de la búsqueda de la verdad justificaba cualquier medio. El medio que era el protocolo de actuación que tenían los tribunales inquisitivos era el de obtener la confesión del imputado. Y la confesión del imputado se obtiene en aquella época a partir de la tortura. Estaban regulados, de hecho, en los manuales de la Inquisición, los modos, las maneras, los requisitos para avanzar en las diferentes formas de, eh, de tortura. Y esto, que hoy nos parece tan lejano, en realidad un poco la historia de nuestro derecho procesal penal, tiene también mucho que ver con la historia de cómo y de qué manera y con qué requisitos se produce la declaración del imputado en un proceso penal. ¿Sí? Es decir, no es que pasamos de la utilización de la tortura que empieza a ceder a partir del siglo XVIII con la Ilustración, con las críticas de Beccaria, Voltaire, Montesquieu, y que después se traduce a partir de la Revolución Francesa y la influencia que tiene la Revolución Francesa en las constituciones liberales del siglo XIX, entre ellas la nuestra y muchos países de Latinoamérica, pero la cuestión de la declaración del imputado sigue siendo hasta el día de hoy una cuestión debatida, es decir, nuestra constitución prohíbe las torturas, pero la, las formas en las que se ha permitido incorporar la declaración del diputado han sido regulaciones que en última instancia tienen que ver con cuántas garantías se establecen para evitar alguna forma ya no explícita como era en la Inquisición, pero sí larvada o latente o implícita de coacción en la declaración del imputado. Esto no tenemos que ir muy lejos en el tiempo. Vamos a las últimas reformas de nuestro Código Procesal Penal del año 98 para acá y hemos tenido diferentes regulaciones. Eh, antes del 98 se aceptaba en el código Joffre lo que era la declaración policial espontánea, ¿sí? Es decir, había un sistema de pruebas tasadas, que es una característica propia de código con rasgos inquisitivos, que establecía que la prueba de confesión era una prueba que debía producirse en frente del juez, con todas las garantías, ¿sí? Pero a la vez estableció una prueba compuesta que permitía que una confesión extrajudicial sea acompañada de otros elementos de prueba. Y con eso, la prueba tasada, ¿sí? Que la prueba tasada es la contracara de las libres convicciones. Ustedes recuerdan que tenemos tres sistemas de valoración de las pruebas, básicamente la prueba tasada, donde se le da como un manual de instrucciones al juez de cómo debe valorar la prueba, las libres convicciones o sana crítica, que es lo mismo, que es cuando se permite que el juez exprese libremente, pero razonadamente las razones, sin limitaciones estrictas, y la íntima convicción, que es la que rige en nuestro caso en el sistema de jurados, ¿sí? Donde los jurados tienen que debatir entre ellos, pero los fundamentos de la resolución probatoria no se expresan por escrito. ¿Sí? Bueno, decía, en este sistema de las pruebas de la confesión extrajudicial, hay una película que lo grafica muy bien, que creo que la vieron la mayoría de los que están acá, que es El secreto de sus ojos. ¿Se acuerdan del secreto de sus ojos? Donde un poco se muestra cómo funcionaba el sistema penal, el sistema de juzgamiento penal en los años 70. ¿Sí? Si se acuerdan un poco el argumento, comienza con un asesinato horrible, un femicidio, que en esa época no tenía
esa caracterización legal, pero eh, el juez de instrucción justamente tenía dos secretarios, uno era el, llamémosle entre comillas, el bueno, Ricardo Darín, y el otro era el malo, creo que era Joja, si no me equivoco. Este, y el secretario malo, sí, el que después resulta colaborador de la dictadura, etcétera, al otro día derecho le dice, ya tengo el tema el caso resuelto. Acá tenés la confesión espontánea. Entonces el personaje de Darín va a la comisaría y verifica que en realidad eran dos albañiles que estaban trabajando al lado y que estaban maniatados porque se había obtenido la declaración espontánea a partir de métodos de tortura, en definitiva, o de violencia muy intensa. Es decir, no tenemos que irnos hasta la Edad Media. El Código del 98 pone un estándar importante en materia de declaración del imputado, porque establece que la declaración del imputado del 308 solo vale como tal siempre que haya tenido la posibilidad de ser asesorado por su abogado. Es un estándar, por ejemplo, más alto que el que deriva de las famosas reglas de Miranda de Estados Unidos que habrán visto en alguna serie o habrán estudiado en algún fallo alguna vez alguno de ustedes que establece solamente que si el, el policía le notifica de sus derechos al imputado y específicamente le explica que tiene la posibilidad de designar un abogado y el imputado no hace uso de ese derecho, lo que dice en la comisaría, en el instalación policial, tiene validez. ¿Sí? Como se prueba si existió o no existió esa información por parte de la policía del diputado, básicamente por la declaración de los policías. Hoy hay, en la mayoría de los estados, que más modernos, las cuestiones se filman y eso ofrece un mínimo de garantías mayor. Pero nuestro sistema tiene un estándar bastante más alto porque no vale ninguna declaración, ¿sí? En sede policial. Y esto tiene que ver con que históricamente está más o menos aceptado que hay menor posibilidades de que se produzcan este tipo de coacciones en el ámbito judicial que en el ámbito policial, lo cual no excluye de ninguna manera que pueda ocurrir también en el ámbito judicial, como de hecho ocurrió en algunos procesos bastante polémicos vinculados con problemáticas vinculadas a procesos políticos después del año 2015, donde inclusive hay denuncias de defensores oficiales que estaban eh, de algún modo participando de ese tipo de maniobras, del tipo de si no mencionas a tal, entonces te quedas preso. ¿Sí? O sea, el, el hecho de que se produzcan las actuaciones en sede judicial tampoco es una garantía absoluta. Pero me fui por las recontra ramas, como suele pasarme. Vamos a volver un poquito a esta distinción histórica y sintetizar un poquito entre, por un lado, el sistema inquisitivo, que viene del derecho romano imperial, y el sistema adversarial, que viene del derecho romano republicano, pero que de algún modo el sistema anglosajón se lo apropia. Por eso hoy nosotros, cualquiera que tenga una visión vinculada con el juicio por jurado, lo primero que se viene a la cabeza es Estados Unidos e Inglaterra, ¿sí? Porque a diferencia de lo que ocurrió con la Europa continental, a partir del siglo XI ellos tomaron esta herencia cultural del sistema romano republicano y desarrollaron en Inglaterra y en Estados Unidos, y así como les decía que la Revolución Francesa este, retoma el juicio por jurado. ¿Por qué retoma el juicio por jurado la Revolución Francesa? Porque toma todas estas críticas de Beccaria, Voltaire, etcétera, al uso de la tortura, ¿sí? Al sistema inquisitivo, y porque políticamente era para los revolucionarios franceses muy importante
dar una suerte de golpe de timón en el sistema de enjuiciamiento penal y de ahí toman el ejemplo de, y lo escriben y lo dicen, el sistema de el derecho anglosajón. Por eso ahí, de algún modo, se vuelve a unir, ¿sí? El sistema. Después la Revolución Francesa tiene sus dificultades, así como Oro Pi sigue resistiendo, también en Francia a principios del siglo XIX también había resistencia, y eso terminó en el Código de 1808, que establece el primer sistema mixto, ¿sí? Lo que actualmente conocemos como el sistema mixto, que es una primera parte, un sistema transaccional, donde la parte investigativa es eminentemente inquisitiva, ¿sí? Como es el sistema nuestro actual, y la parte de juicio es eminentemente acusatoria, ¿sí? Sin que ninguna de las dos sea exactamente mm, mm, como lo son sus sistemas de origen, sino que tienen rasgos de este tipo. Y obviamente la Constitución norteamericana, que ellos ya venían haciendo juicios por jurados. De hecho, el tema eh, el juicio por jurados estuvo muy presente en las guerras revolucionarias entre lo que después fue Estados Unidos e Inglaterra, porque el imperio quería llevar para juzgarlos a los revolucionarios estadounidenses a Inglaterra, y por eso de que el jurado sea del lugar donde se produce el hecho tiene un origen político, que no querían que se lo lleven a Inglaterra, sino que lo juzguen en Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, ahí de alguna manera dicen algunos esto, es que esta decisión que se produce en la Edad Media, de algún modo hay como cierta tendencia a partir del momento, o por lo menos en el momento de la Revolución Francesa, en volver a la idea de que predomine el juicio por jurados. Y esto nos lleva un poco a la historia argentina, ¿no? Nosotros veníamos, como decíamos, con un sistema heredado de la conquista española. Este sistema tiene una influencia, como decía, hasta nuestros días, pero hay una continuidad jurídica a partir de 1810 y 1816, y recién hay una ruptura a partir de 1853, cuando se sanciona la Constitución Nacional, que la Constitución Nacional en reiteradas ocasiones establece la necesidad de un juicio por jurados para las causas criminales. En 1853, ¿sí? El Código Procesal Federal, ni siquiera el de 2015 lo establece, no está legislado todavía a nivel federal el juicio por jurados. Sí lo tenemos nosotros en nuestra provincia. Desde el año 2013 tenemos un buen juicio por jurados en nuestra provincia, y un poco la historia ya de nuestro país, eh, la historia de nuestro país, esto es del periodo de la colonia y la evolución histórica posterior a partir de la Revolución de Mayo, la declaración de la independencia y la formalización este, constitucional después de las luchas fratricidas que tuvimos a mediados del siglo XIX. Esta historia es la historia de una norma constitucional que establece un sistema de juzgamiento y la resistencia cultural derivada justamente de esta herencia cultural que llega hasta nuestros días, que hace que recién en los últimos años hayamos tenido algunas provincias que establecen juicios por jurados, que en nuestra provincia recién en el año 98 tenemos un código con rasgos adversariales, pero un código que algunos llaman de segunda generación, porque tiene algunas regulaciones, y a eso vamos a ir después en el tema que nos ocupa, este, que es el del derecho a la confrontación, porque en la regulación del año 98 hay todavía resabios inquisitivos bastante claros en materia de lo que es el examen y el contraexamen de testigos, que es el tema que nos ocupa ahora, ¿sí? Bueno, vamos a revisarnos un poquitito, vamos a retomar un poquito.
Bien. Es importante, cuando hablamos de inquisitivo y adversarial, vincular esto con el concepto de verdad en el proceso penal, ¿sí? Porque, como yo le decía hace un rato, el sistema inquisitivo establece y queda ya para siempre que la búsqueda de la verdad es, este, decían en aquella época, el objetivo final o el sentido del procedimiento o el fundamento penal, buscar la verdad de lo que ocurrió, ¿sí? La búsqueda de la verdad es desde aquel momento entonces un objetivo indiscutible en cualquier sistema de juzgamiento penal, ¿sí? Lo que ocurre es que hay maneras y maneras de concebir la verdad. Si en el sistema inquisitivo puro, me refiero al sistema inquisitivo puro, vinculado un poco con su influencia religiosa y su vinculación con el concepto de infalibilidad papal, la verdad que se buscaba era una verdad absoluta, una verdad que no admite discusión, ¿sí? Y en un sistema adversarial, la búsqueda de la verdad es algo que está muy presente y que es sin duda importante porque de eso se trata un juicio penal, de averiguar qué es lo que pasó. Lo que ocurre es que ya no se entiende esta búsqueda de la verdad. Primero no se entiende ya como un objetivo absoluto. ¿Por qué? Porque ya los sistemas inquisitivos habían, a partir de las ideas del derecho penal moderno, de Caría para acá, había quedado claro que la verdad no se puede obtener a cualquier precio, ¿sí? Que en esta tensión, que es una tensión que está presente siempre entre la eficacia del sistema penal y las garantías constitucionales, ¿sí? Hay aspectos que tienen que ver con la dignidad humana que no pueden romperse, ¿sí? Que no pueden tocarse. Entonces, yo no puedo, por más grave que sea el caso, no puedo recurrir a la tortura para obtener la verdad, porque en esta tensión entre la eficacia y la garantía, en ese caso, nuestro sistema jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro plexo constitucional y el derecho penal moderno en general establecen que cede esta necesidad de eficacia cuando la única manera de llegar es violando la dignidad humana y torturando a una persona, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, el concepto de verdad en relación al juzgamiento penal está siempre presente, pero las formas de entenderlo, de presentarlo, van a tener mucho que ver con cómo interpretemos algunas cosas, ¿sí? Cómo interpretemos, por ejemplo, el rol del juez en el proceso, ¿sí? Porque incluso los mejores, para mí el mejor procesalista de la historia argentina, que es Mayer, él afirma con mucha fuerza que la búsqueda de la verdad es el objetivo del proceso penal. Y en ese marco, inclusive, este, él asigna a los jueces alguna responsabilidad en esto, que es un poco lo que tiene que ver con lo que, con lo que nos, con lo que nos pasa, y no me pasa tanto ahora, pero me pasaba, lo veo al doctor Leonardo cuando compartimos algún juicio alguna vez, este, le pasa lo que litigan en la provincia de Buenos Aires, depende el juez que le toque y la formación que tenga el juez, van a tener que litigar de una manera o de otra. Esto tiene que ver con la verdad, porque tiene que ver con la responsabilidad que entiende que tiene el juez respecto de buscar la verdad, ¿sí? Modernamente y sintetizando muchísimo, hay dos formas de concebir la cuestión de la verdad en el juicio penal. Una es considerar que el objetivo del juicio penal es averiguar la verdad, y otra es considerar que la verdad es una condición indispensable para una sentencia condenatoria, que no es exactamente lo mismo. La verdad tiene en los dos casos un valor importantísimo, ¿sí?
pero en un caso, cuando se pone el énfasis en que la búsqueda de la verdad es el objetivo del procedimiento, en algún sentido se carga también de responsabilidad al juez en cuanto a la búsqueda de la verdad. Y la otra manera de verlo, es decir, la necesidad de obtener la verdad como una condición indispensable para una sentencia de condena, reparte un poco más, ¿sí?, las responsabilidades, ¿sí? Porque la verdad no la tiene que buscar entonces el juez, sino que el juez tiene que, en todo caso, cuando es un juicio técnico, decidirla, que es un montón, ¿sí? Cuando es un juicio por jurados, la decisión sobre la verdad va a estar en manos del jurado y el juez se va a limitar a una tarea que también que es muy importante, que es dirigir el debate y dar las instrucciones generales antes del juicio y las específicas después del juicio al jurado, ¿sí? Claro que la verdad en el derecho procesal penal, la verdad en un sistema de juzgamiento penal no es una verdad absoluta como se la concebía en términos de inquisitivo puro, ¿sí? Es una verdad aproximativa que tiene que superar el estándar de la duda razonable. Sería objeto de otra charla, cuál es el estándar de la duda razonable. Es un tema muy difícil, ¿no?, de precisar en su punto exacto. Pero los juicios orales no son investigaciones científicas que están sometidas a las reglas que tienen las ciencias formales, que es una tesis, una hipótesis que después se prueba y que después se descarta y que el paso del tiempo y a veces años llevan a afirmar verdades científicas. Los juicios penales que tenemos nosotros, los del día a día, ¿sí? Son estos juicios que duran uno, dos, tres, una semana, ¿sí? Los juicios los que litigamos periódicamente. Por supuesto, hay excepciones, hay juicios importantísimos, larguísimos, ni que hablar del juicio de las juntas. Acá tuvimos hace unos años el juicio de la masacre de Magdalena, que duró, si no me equivoco, 6 meses. Yo estuve en el primer día nada más de ese juicio, porque era defensor oficial con mi colega en ese momento, Roberto Ferreira, que defendía a uno de los imputados, y por si se enfermaba, yo fui a la primera jornada, pero por suerte no se enfermó, así que no tuve que ir a ninguno. Los juicios largos tienen algún encanto. Por ejemplo, yo me hice amigo del doctor Rinaldo en un juicio bastante largo, sí, así que tampoco despreciemos los juicios que tienen esa característica. Pero en general, los juicios son acotados en el tiempo, ¿sí? Nosotros los abogados, nosotros los jueces del tribunal, los litigantes, dedican un momento, un tiempo acotado de su vida para decidir cuál es la verdad, ¿sí? O para trabajar en pos de postular su teoría del caso y postular cuál es la verdad y entonces discutimos sobre esto 2 o 3 días, ¿sí? Entonces la verdad, repito, es una verdad aproximativa, es una verdad que tiene que superar el estándar del duda razonable y es una verdad que también tiene presente la posibilidad de error judicial. Por eso tenemos las acciones de revisión, ¿no?, con una herramienta para remediar este, eventualmente esto. Lo que pasa que lo que es importante es porque muchas veces desde ciertas posturas que muchas veces con mucha honestidad intelectual defienden el sistema anterior. Yo tengo algún colega específicamente al que considero muy sabio en el Tribunal de Casación, pero que él siempre hace hincapié en que era mejor el código anterior, el código Jofré, me refiero, que el código nuestro, porque tiene esta idea de que el juez no puede ser un convidado de piedra y que en la búsqueda de la verdad hay una responsabilidad por parte del juez. Son formas de entender el sistema. Creo yo, muy humildemente, que a partir eh, sobre todo del año 94 y de las normas que se incorporaron a nuestro texto constitucional, no hay demasiada discusión
la vía en realidad de 1853 de que establece el juicio jurado, pero nuestra legislación procesal siempre fue parte de esta extensión de la que hablamos hace un tiempo. Ahora, y ahora para tratar de enfocarnos un poquito en el tema más específico del derecho a la confrontación. El contradictorio cumple una función fundamental en lograr una verdad un poco más confiable. ¿Por qué? Porque aquel concepto de la verdad absoluta del sistema inquisitivo era un concepto que se declamaba, pero como alguien dijo una vez, si a mí me torturan, yo voy a confesar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, esa pretensión de autoridad, de verdad absoluta, iba acompañada de un sistema que, bueno, Galileo Galilei, y cuando vamos a hacer un raconto por las injusticias que se cometieron en, en juicios propios del sistema inquisitivo, o sea, una verdad que proclamaba o pretendía autoridad, pero que el propio sistema llevaba a que en muchas ocasiones la idea esta de la comprensión y la tortura como eje del sistema nos llevaba a afirmar una verdad que no ofrecía ninguna confiabilidad. ¿Sí? Estamos, a mí me gusta siempre hacer referencias cinematográficas. Hace poco días volví a ver después de mucho tiempo El nombre de la rosa, película basada en la novela de Humberto Eco, que cuenta con mucha precisión, una película de los años 80, difícil de encontrar en los streaming y los algoritmos actuales, pero una película que cuenta con una película fantástica que transcurre creo que en el año 1300 y algo, donde se investiga unas muertes en una abadía, ¿sí? Donde muestra con mucha precisión y con mucho talento cinematográfico también cómo funcionaba un sistema inquisitivo y cómo la verdad no era el resultado de la tortura. ¿Sí? Entonces, el contradictorio cumple una función fundamental en lograr una verdad confiable. ¿Por qué? Porque este juego de algunos llaman de espadas, entre teorías del caso, entre parte y contraparte, ¿sí? Que no llega a ser el sistema científico de ensayo-error que permite afirmar la verdad científica con más fuerza, pero por lo menos genera, ¿sí? Esto de hipótesis y antítesis, ¿sí? Una postura confrontada con la otra, ¿sí? La posibilidad de que en esta pelea entre partes, si pelean en términos metafóricos, surja una verdad más confiable. Si de eso se trata un poco el derecho a la confrontación. El derecho a la confrontación, básicamente, ahora vamos a ir un poquito a eso, a sus formulaciones históricas, porque también viene desde Roma, ¿sí? Como tantas cosas, pero permite esto de que nosotros escuchamos, como pasa tantas veces en los juicios, ¿sí? Para explicarlo de un modo sencillo. Nosotros escuchamos el examen o el interrogatorio que hace el fiscal y parece que, dicho de un modo sencillo y grosero, que el tipo es culpable. ¿Sí? Y después escuchamos el contraexamen de la defensa y ya no nos parece que el tipo es culpable. ¿Por qué? Porque se puede ir a buscar información, ¿sí? El contraexamen tiene un sentido de control de la información que hace que si entonces ese testigo supera el examen cruzado, ¿sí? Entonces esa verdad sí ofrece un poco más de confiabilidad que la verdad del inquisitivo donde tenías juez y acusador sintetizados en una sola persona, o en los sistemas con resabios inquisitivos que no permitían, ¿sí? No permitían al contraexaminador ejercer un control pleno y eficaz. Y sobre esto es un poco sobre lo que más va a versar el, el-
el nudo de esta clase. Entonces, en el modo de concebir la verdad, nosotros vamos a ver un poco el rol de cada interviniente en un juicio, ¿sí? Es decir, depende cómo concibamos, ¿sí?, el concepto de verdad, que, a ver, el concepto de verdad en términos sencillos es un concepto de verdad correspondencia. ¿Qué es verdad correspondencia? ¿Qué quiere decir la verdad? Que la hipótesis que plantea la acusación, ¿sí?, se pueda verificar que es lo que ocurrió históricamente, así de sencillo, ocurrió históricamente en el acontecimiento histórico que se imputa. De eso se trata, de que se haga una correspondencia entre lo que se acusa y lo que se acredita. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta verdad que, como decía, es rudimentaria porque estamos acotados en el tiempo, porque hay además limitaciones formales derivadas de garantías que alcanzan imputados, por ejemplo, que no se les puede obligar a declarar, ¿sí? Es una verdad que está entonces acompañada por un procedimiento contradictorio que otorga cierta confiabilidad que un juicio que no tuviera este examen cruzado de pleno no puede ofrecer, ¿sí? Es decir, en el sistema inquisitivo, la pretensión de verdad es la pretensión de autoridad, pero no necesariamente eso deriva de que ofreciera una verdad más confiable que la que ofrece el sistema adversarial con el control de las partes. Sí, ahí la gran diferencia es el rol del juez, ¿sí? Y eso es una discusión que los que litigan en la provincia de Buenos Aires la tienen todos los días, ¿sí? A ver hasta dónde está el límite que tiene el juez para él cumplir un rol en la búsqueda de la verdad, ¿sí? Que es una de las grandes cuestiones que en el juicio por jurados está regulado con mucha precisión, porque el juez no puede preguntar. En el juicio técnico, el juez puede hacer preguntas aclaratorias, ¿sí? Lo miro al doctor Rinaldo, concepto aclaratorio, a la doctora Raffetto, que les habrá pasado, el doctor Rimada, en infinidad de juicios donde la pregunta aclaratoria en realidad es el examen del fiscal hecho por el juez, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque el juez es un desgraciado, es un burro, no, porque tiene una concepción de la verdad distinta, ¿sí? Que en mi humilde opinión no es la que deriva actualmente del texto constitucional que establece nuestra Constitución, pero que tiene que ver con que esos jueces fueron formados, ¿sí? Y son muy sabios en esa formación, en un sistema de enseñanza que era consecuencia también del sistema de enjuiciamiento y de herencia cultural que nosotros teníamos, ¿sí? Con esto quiero decir que son formas de ver el derecho, y que son formas que sí se nota que los nuevos operadores judiciales tienen una idea distinta de cuál es el rol del juez en la búsqueda de la verdad, ¿sí? Bueno, vamos sí al derecho a la confrontación, porque hasta ahora venimos un poco con la introducción. ¿Qué es el derecho de la confrontación? Es la posibilidad que tiene el acusado, si en el juicio, de confrontar, perdón, en el juicio oral a los testigos que declaran en su contra, ¿sí? Como decíamos, es la expresión más importante del principio de contradictoriedad, es la expresión más importante del derecho de defensa, ¿sí? Y es lo que se da en un juicio pleno, ¿sí? Por eso nosotros, por ejemplo, en el Tribunal de Casación, cuando vienen recurriendo en un juicio abreviado, le decimos, bueno, usted tiene derecho a recurso, pero no se olvide que usted renunció a el derecho más importante que tiene como defensor, que es el derecho a ejercer plenamente la defensa, interrogando, o contrainterrogando, mejor dicho, a los testigos del cargo. Entonces no me puede venir a decir usted, recurre a un juicio abreviado, que no tiene, para ir al ejemplo más grosero, porque en general no es tan blanco o negro, pero a veces sí. No me puede decir a usted, no pude interrogar al testigo cuya acta de testimonio se valoró y no pudo interrogarlo porque usted renunció, ¿entiende? ¿Sí? Porque el derecho al contraexamen es la esencia del contradictorio, ¿sí?
tiene su origen en el derecho romano, tiene una referencia bíblica. Vengo hablando un poquito polémicamente de la iglesia, yo me bauticé hace unos pocos años, así que vamos a ir a una cita bíblica, ¿sí? Hechos 25:16, dice la Biblia, ¿sí? A esto respondí que no es costumbre de los romanos condenar a ningún hombre antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación, ¿sí? Está en la Biblia, ¿sí? Claro que el desarrollo más fuerte viene, no vamos a hacer todo el raconto de nuevo, viene del derecho anglosajón, porque justamente como es la esencia del contradictorio, y ellos habían tomado el juicio por jurados de la República Romana como modelo, ellos hacen un desarrollo muy fuerte del derecho a la confrontación, y de hecho la Constitución de Estados Unidos en 1787 en la sexta enmienda establece como una de las cuestiones constitucionales más importantes del derecho procesal penal el derecho del imputado a ser confrontado con los testigos en su contra y que se obliga a comparecer a los testigos en su favor. Esta es la sexta enmienda de la Constitución norteamericana de 1787, que tiene un contenido más amplio de la regulación que tiene nuestro sistema jurídico, ¿sí? Porque nuestro sistema jurídico el derecho a la confrontación está establecido, si bien no sin razón, muchos juristas, por ejemplo Carral, que estuvieron la semana pasada, o el doctor Harfuch, lo hacían derivar indirectamente de, el derecho de defensa en juicio, ¿sí? Y eso es correcto, pero está explícitamente establecido a nivel constitucional a partir del año 94, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con más fuerza y más precisión, como en la Convención Americana de Derechos Humanos. Perdonen que las normas no me las recuerdo de memoria, vamos a mencionarlas para entender de qué estamos hablando. El artículo 14, inciso 3, apartado E del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Habla del derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Y el 8.2 de la Convención Americana, apartado F, habla del derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de todas personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Es un poco más fuerte el pacto internacional porque la referencia a los testigos presentes de la Convención Americana a veces fue interpretado de modo restrictivo, pero el pacto internacional de derechos civiles y políticos habla específicamente de hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de cargo. Bien, es una eh, formulación más acotada que la de la sexta enmienda norteamericana que se suelen tomar como modelo, porque la sexta enmienda se hace derivar también un derecho constitucional al careo que no está en nuestro sistema, ¿sí? En nuestro sistema tenemos el derecho al careo legalmente establecido, pero no aparece como una derivación directa, por lo menos, de las normas que recién mencioné. El derecho a la confrontación en nuestro ordenamiento jurídico está concebido como derecho a contrainterrogar a los testigos del campo, ¿sí? Ese es el alcance que hay que darle, ¿sí? Y ahora vamos a ir un poco a la importancia del contraexamen en términos de litigación, y cuando hablamos de litigación hablamos entonces de la importancia que tiene en términos de contradictorio y de generar también una verdad confiable que supere en ningún caso, cuando la acusación prospera, el estándar de la duda razonable. Es decir, para que la verdad sea confiable, tiene que superar el requisito del examen cruzado, ¿sí? Si no supera el requisito del examen cruzado, esa verdad no va a ser confiable, por lo menos, ¿sí? En el sistema de juzgamiento pleno, ¿sí? Sí, obviamente hay garantías constitucionales que son irrenunciables y otras que son disponibles, ¿sí? Vamos a los casos más blanco y negro. La garantía que este, eh,
impide toda posibilidad de torturar al imputado, es una garantía renunciable. El imputado no puede pedir que lo torturen. ¿Sí? La garantía de la doble instancia es una garantía renunciable. Yo puedo recurrir o no al fallo. ¿Sí? Las garantías que tienen que ver con el juicio pleno también se consideran renunciables porque si no, no podríamos dar el juicio abreviado. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero en un juicio pleno, ¿sí? Esa verdad va a ser más confiable en la medida en que supere el examen cruzado. Es decir, prueba en el sentido estricto va a ser aquella que esté sujeta al contrainterrogatorio. ¿Sí? Y acá viene una cuestión que es un poco la clave del contraexamen, que es algo que se viene trabajando en los últimos años, muy de a poco, en en la- en los cursos de iniciación, en la Facultad de Derecho. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho hace menos de una década que nosotros, una década, no me acuerdo exactamente, que en la Facultad de Derecho de La Plata, que nosotros tenemos la cuestión de la enseñanza de la litigación como obligatoria en la currícula de estudios. Yo cuando asumí como defensor oficial, la única preparación, hablando del año 2007, la única preparación que tenía en litigación había sido algunos cursos que había hecho, pero en la facultad había aprendido Derecho Procesal 1, Procesal Penal, y en las prácticas penales había aprendido a hacer los escritos, ¿sí? Pero no se enseñaba, ¿sí? A litigar en un juicio oral. ¿Por qué no se enseñaba? Para algo muy sencillo, porque no teníamos el juicio oral hasta el año 98, ¿sí? Entonces, la enseñanza estaba vinculada con el juicio escrito, ¿sí? Y es parte del derecho procesal penal la enseñanza de la litigación penal oral, ¿sí? Lógicamente, porque si nosotros como abogados tenemos que ir a defender a una persona en un juicio, tenemos que saber qué hacer, ¿no? Yo recuerdo que el primer juicio oral que tuve, este, eh, yo había trabajado en el Tribunal de Casación y en la Suprema Corte, antes no había trabajado en la instancia. Le pedí por favor a un defensor oficial que estaba conmigo en la defensoría en ese momento, Nicolás Blanco, que me dejara ir a un juicio oral con él antes de tener yo mi primer juicio, porque nunca había estado en un juicio. ¿Sí? Y no, además de que no había estado en un juicio, no había tenido una preparación en la facultad específica de cómo trabajar la litigación. ¿Sí? Eso avanzó un montón en los últimos años. Hay concursos nacionales donde participan todas las facultades. De hecho, yo fui mucho tiempo entrenador del equipo de litigación de la Universidad Nacional de La Plata. Y eso avanzó mucho en los últimos tiempos. Y hay un tema ahí que tiene que ver con el contraexamen, que es el que tiene que ver con la pregunta subjetiva, ¿sí? Que es algo que vamos trabajando y avanzando día a día, y que es un poco la clave de un contraexamen que pueda tener la eficacia necesaria para hacer una reglamentación respetuosa del derecho a contrainterrogar los testigos, del derecho a la confrontación que tenemos en las normas constitucionales que mencionábamos hace un rato. ¿Se entiende? Es decir, no basta que esté el testigo presente, nosotros tenemos que tener un sistema de examen y contraexamen que garantice que la defensa, digo la defensa, pero puede ser la fiscalía también. ¿Por qué explico esto? La garantía constitucional está establecida en este caso en favor del imputado. Nosotros sabemos que, sobre todo a partir de 1994, no hay discusión de que hay garantías que son comunes a todas las partes. Las víctimas tienen garantías en el proceso penal, pero hay algunas de esas garantías que son específicas para el imputado. Si, por ejemplo, la garantía de la doble instancia es una garantía, o el doble conforme es una garantía, por lo menos en mi criterio, es una garantía del imputado. La garantía de contrainterrogar a los testigos de cargo es una garantía del imputado. Lo que ocurre es que la ley, después, por el principio de igualdad de partes, establece un sistema de bilateralidad e igualdad. Entonces, las reglas del examen y contraexamen son similares para el defensor que para el fiscal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos un poco a precisar esto, porque por ahí yo estoy dando por supuesto algunas cosas. Examen, ¿sí? Es lo que yo hago con el testigo que yo llevo al juicio.
¿sí? El testigo propio. Examen o interrogatorio. ¿Sí? Contraexamen o contrainterrogatorio es lo que yo hago como abogado con el testigo que trae al juicio la contraparte. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la relación que tengo yo con uno y otro testigo es distinta, ¿sí? Para esto hay que ir un poquitito más atrás, seguramente hablaron bastante de esto con Daniel y con Ramiro en las dos clases anteriores, pero está presente el concepto de teoría del caso, ¿sí? Denigrado por algunos juristas de la vieja escuela, por decirlo de una manera, este, que es algo muy sencillo en realidad. No hay por qué denigrarlo porque en realidad no tiene tanta pretensión el concepto, ¿sí? Es simplemente la teoría del caso es lo que yo llevo al juicio como mi versión de los hechos, que tiene un componente probatorio, tiene un componente eh, fáctico y tiene un componente jurídico. Mejor dicho, el orden sería un componente fáctico, los hechos que quiero acreditar, un componente probatorio, cómo lo quiero acreditar, con qué prueba, y un componente jurídico, que es la significación jurídica que tienen esos hechos. En el caso de la fiscalía es siempre una teoría de caso positiva, así, porque tiene la carga de acreditar todos los extremos de la imputación. Si quiere acreditar que fulano de tal es el imputado, cometió un hecho, supongamos, no sé, el 10 de agosto de 2025 en la carnicería ubicada en 1749, y imaginemos una materia ilícita, una persona que ingresa haciéndose pasar por cliente, que le pregunta si tiene vacío al carnicero, y en un momento le dice, saca un arma, le dice, esto es un asalto, dame todo lo que tenés en la caja, y le apunta a la cabeza, y entonces el carnicero le entrega todo y el tipo se va, digo, tratando de establecer con mucha claridad que siempre cuando hablamos de componente fáctico de la teoría del caso tienen que ser hechos, ¿sí? No abstracciones jurídicas, tenemos que describir hechos. Un vicio bastante común de algunas descripciones de materia ilícita es confundir esto y decir algo así como que fulano de tal, el día tal, se apoderó legítimamente de una cosa ajena con violencia en las personas. Bueno, ¿qué es lo que pasó? No sabemos lo que pasó. ¿Qué se defiende el imputado? Una operación jurídica no. El componente fáctico tiene que ser hechos, ¿sí? Como dice la ley procesal, circunstanciados, ¿sí? Específicos, ¿sí? Este componente fáctico tiene que ir acompañado de, en una teoría de caso de un fiscal, por un componente probatorio, es decir, tiene que llevar a los testigos, a los peritos, ¿sí? Que sirvan para acreditar cada uno de esos extremos. Por ejemplo, lo más elemental, el carnicero víctima, ¿no? Este, y, no sé, supongamos, imaginemos, el policía que detuvo a 3 cuadras al imputado, ¿sí? El perito que hizo el examen del arma, ¿sí? Y el componente jurídico, que es la significación jurídica de esos hechos, ¿sí? Si el arma es apta, será un robo con arma apta del artículo 176, inciso segundo, creo que es el segundo apartado, sí, el segundo apartado, no me acuerdo, ahora, no importa, que tiene una pena de 6 años y 8 meses hasta 20 años, ¿sí? Toda teoría de casos entonces tiene un componente fáctico, uno probatorio y uno jurídico. En el caso de fiscales siempre una teoría positiva, en el caso de la defensa puede ser una teoría de caso positiva o puede ser una teoría del caso de control de la imputación del fiscal, depende las características del caso. Una teoría de caso positiva es cuando yo quiero acreditar un hecho alternativo, ¿sí? Quiero acreditar que el imputado, en vez de estar en la carnicería en ese momento, estaba en una casa a la vuelta jugando a la Play con un amigo, y que salió de la puerta a la puerta de la casa y lo detuvo la policía, ¿se entiende? Entonces tengo que llevar los testigos, ¿sí? Es decir, esta es mi versión de los hechos, el imputado estaba jugando a la PlayStation con un amigo, etcétera. Tengo esta prueba, este testigo, esta cámara de seguridad, y la significación jurídica es que no es el autor de los hechos, ¿sí?
Y en muchos casos la teoría del caso es una teoría de control, ¿sí? Por ejemplo, mi caso es la duda razonable, ¿sí? Tratar de que el fiscal no logre acreditar su imputación. ¿Se entiende? Bien. El concepto entonces de teoría del caso es fundamental para entender qué es lo que tenemos que hacer en el juicio, porque hay una regla esencial de toda litigación, que es que todo lo que yo hago en un juicio lo hago en la medida en que sea funcional a mi teoría del caso. ¿Sí? Todo lo que hago, lo que digo en el alegato de apertura, las preguntas que hago en los exámenes directos, las preguntas que hago en el contraexamen, las objeciones que hago, la utilización que hago de las declaraciones previas como herramienta de litigación, la acreditación de objetos y documentos, lo que digo en el alegato final, todo eso, cada cosa que hago, la hago porque tengo una teoría del caso, una idea del caso, una estrategia del caso, llámenlo como quieran, porque es lo mismo en realidad, es ir al juicio habiendo preparado qué es lo que yo quiero probar, ¿se entiende? Y si yo voy a un juicio y sé lo que quiero probar, es mucho más fácil, ¿sí? Porque si yo voy al juicio y me siento a ver qué pasa, no voy a saber qué es lo que tengo que preguntar, qué es lo que tengo que objetar, qué es lo que tengo que contraexaminar, ¿se entiende? Y hay una máxima que es casi elemental, que es que los jueces no debieran conocer el legajo ante el juicio, no debieran, digo, porque el sistema nuestro esto es casi imposible, porque por ahí después resolvió una escarcelación 2 veces antes o la resolvió 3 veces, juicio que tarda 4 años en producirse, o le llegó el secretario de la lectura del legajo, o leyó el legajo, y esa es un poco la gran diferencia, no es la única, pero es la más importante para mí, que he estado en un montón de juicios tengo y en un juicio por jurados, este, como defensor, es la gran diferencia que hay en el juicio por jurado y en el juicio técnico, que los que tienen que decidir sobre la verdad de los hechos, hasta ese día no saben nada del caso. ¿Sí? Pero así como los jueces no tienen que saber nada del caso, los litigantes sí tienen que saber del caso. ¿Sí? Están espejados en la contracara, si se quiere. ¿Sí? El juez no tiene por qué saber qué es lo que va a pasar en el juicio, te tienen que enterar ahí. ¿Sí? Y los litigantes, el fiscal, el defensor, ¿sí? También el particular indicado en tu caso, tienen que conocer el caso para poder preparar la litigación. ¿Sí? A más información que yo tenga, mayores posibilidades voy a tener de formular la teoría del caso y de formular la teoría del caso exitosa. Lógicamente, si yo soy defensor y tengo un caso que es irremontable, por más que lea 200 veces el expediente, no le voy a poder sacar jugo a la piedra. ¿Sí? Y en ese caso, tal vez vaya a buscar un juicio abreviado, y como pasa muchas veces, si el fiscal, porque es un hecho grave, a veces sabemos que la ley no lo permite, por la pena, y otros, los fiscales, por la gravedad de los hechos, no quieren abreviarlo, voy a tener que ir con mi teoría del caso loquísima al juicio a hacer lo que pueda, ¿sí? Pero es fundamental saber que tenemos que, aún en esos casos, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer al juicio, ¿sí? Imaginemos casos para trabajar el tema del examen y contraexamen con un poco más de riqueza, casos en los que tenemos una serie de casos, tenemos algo que discutir. ¿Sí? La lógica del examen y del contraexamen es muy distinta. ¿Por qué es muy distinta? Acá un poco volvemos también al rol de las partes y después en el proceso. En los sistemas que vienen con herencia cultural inquisitiva, se considera que el testigo es el testigo del juez, es una suerte de arcángel de la verdad que viene a dilucidar los hechos, y en una concepción más adversarial, los testigos son perdón, no fui yo, no. Los testigos son de parte, ¿sí? Son de las partes. ¿Sí? Que el testigo sea de parte, sin perjuicio de que en algún caso puedan existir testigos comunes, ¿sí? Pueden existir testigos comunes. Yo no aconsejo como metodología, no lo hacía cuando era defensor, adherir a todos los testigos, sino adherir solamente a aquellos que me pueden servir para algo, ¿sí? Y en todo caso, que los otros son testigos de la contraparte. ¿Sí?
Eh, ¿Por qué? Porque las reglas, esto se ve con mucha claridad en los juicios por jurados, pero la naturaleza y la problemática es la misma para el juicio técnico. Las reglas del examen y el contraexamen son distintas con el testigo propio que con el testigo ajeno. El testigo propio, en principio, es amigable. ¿Por qué es amigable? ¿Porque es amigo del fiscal o del defensor? No, es amigable porque yo lo cito al juicio porque lo que él tiene para decir es favorable a mi teoría del caso. ¿Se entiende? Por eso lo cito, si no, no lo citaría. Entonces, en principio, ese testigo es amigable. ¿Sí? Me voy a reunir con él si es necesario. ¿Sí? Esto que también es una cuestión que antes era vista casi como una cuestión delictiva, juntarse con el testigo antes del juicio, con los testigos importantes y decisivos, es casi un acto de responsabilidad que tiene que tener el litigante, porque si no, este, el interrogatorio muchas veces es una ruleta rusa, ¿sí? Entonces, el testigo aquel, si yo tengo acceso al testigo, ¿sí? Y es el testigo fundamental, me voy a tener que juntar con él para organizar el examen, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Obviamente hay límites éticos, no le voy a decir al testigo mienta, ¿sí? Por dos razones, ¿sí? Por lo menos, se me ocurren ahora dos razones. Una, porque probablemente esto de que la mentira tiene patas cortas en el juicio se verifique. Otra razón, que hay un límite ético, que es en lo que yo puedo hacer. Yo puedo escuchar al testigo, preguntarle qué es lo que sabe y explicarle cómo lo voy a interrogar, y eso no viola ningún límite ético, pero decirle que introduzco la información falsa, sí lo viola, ¿sí? Y porque además el testigo está sujeto a la pena de falso testimonio y por ahí termina preso. ¿Se entiende? Es una novedad esto, pero bueno, que yo pueda entrevistar a los testigos de cargo no quiere decir que pueda hacer cualquier cosa. Sí que esto, yo, al testigo de cargo o del cargo, perdón, yo voy a saber qué es lo que el testigo sabe, ¿sí? Voy a prepararlo para el interrogatorio o el examen, y eso va a hacer que ese examen directo sea mucho más exitoso para probar los hechos que yo quiero probar. Algunos introducen el concepto de proposiciones fácticas para dividir los hechos. Si yo por ahí hay causas sencillas, tengo que probar uno o dos hechos, esto es muy sencillo, pero en causas complejas tengo que probar un montón de cosas. Entonces, hay una herramienta metodológica que tienen los litigantes que se puede también denominar de muchas maneras, pero algunos llaman proposiciones fácticas. Entonces, yo quiero probar que se secuestró en la puerta de eh, la casa donde ocurrió el femicidio una soga, y que esta soga sería la utilizada para estrangular a la víctima. Bueno, tengo que, esa producción fáctica la tengo que acreditar seguramente con el policía que participó de ese procedimiento y el testigo de la actuación, ¿sí? Y quiero acreditar otra producción fáctica, que es que se escucharon ruidos, y eso lo pruebo con un vecino, y así hago un rompecabezas con un montón de propiedades fácticas que sirven para armar ese rompecabezas y al final tener por acreditado todos los extremos. Y hay casos que son más sencillos, ¿sí? Yo tengo de carnicero que reconoce el reconocimiento en rueda al autor del hecho y me acredita todos los extremos del hecho, y a eso sumo la pericia del arma, o supongamos, algo más sencillo, el tipo tiró tres tiros dentro de la carnicería y no necesito ni siquiera una pericia, ¿sí? Y tengo un caso más sencillo, si no tengo que tanto armar un de faca, tal vez con el examen directo de la carnicero se acabó el caso. ¿Se entiende? Bien. Entonces, Perdón, sí, si yo como defensor adhiero a los testigos de cargo del fiscal, sí. ¿me puedo entrevistar con ellos? Sí, vos te puedes entrevistar, lo que pasa es que lo que no puedes es obligarlos a entrevistarse con vos, ¿sí? Lo más probable es que tengas más dificultad para entrevistar a los testigos de la fiscalía porque no quieran venir a tu estudio o a la defensoría a entrevistarse, ¿sí? ¿Se entiende? En general, uno tiene más acceso a los testigos propios que a los testigos ajenos, ¿sí? Yo, si fuera, supongamos, fiscal y vos te querés entrevistar con un testigo, le puedo aconsejar, no, mira, no vaya, o si no, que venga acá el abogado de la fiscalía y que se entreviste delante mío.
se me ocurre, ¿sí? Es decir, el ámbito de acceso va a ser siempre menor. No hay una objeción, salvo cuestiones que tengan que ver con revictimizar a testigos que pudieran ser pertinentes, pero en principio no hay una objeción general a que vos puedas entrevistarte con un testigo, ¿sí? ¿Cómo lo cito? Como abogado Sí, particular, sí. y de la manera en que a vos te parezca, le vas a tocar el timbre a la puerta de la casa. Yo personalmente no veo objeción en eso, ¿sí? Sí hay una cuestión que tiene que ver con la prudencia. Siempre tengamos en cuenta que a veces el testigo es víctima también. Cuando el testigo es víctima, es más difícil. ¿Sí? ¿Entiende? Sí, sí, sí. Porque tiene además de la condición de testigo, la condición de víctima. Entonces ahí yo sería más cuidadoso. ¿Sí? Bien. Pero vamos a retomar un poquito las prácticas de litigación en nuestra provincia son las prácticas que se ven y que son consecuencia de el devenir histórico que yo vengo contando. Si muchas veces uno ve que en los contraexámenes, que es el punto que tenemos que trabajar hoy, se hacen dos cosas que no hay que hacer nunca. Una, repetir el contraexamen, el examen directo. ¿Sí? Preguntarle lo mismo que le preguntó el fiscal. No sirve para nada. ¿Sí? Otra, ir a la pesca. ¿Sí? Ir a hacer preguntas que no sé qué es lo que me van a responder, que muchas veces terminó haciendo el trabajo al fiscal. Otra es directamente ir a pelear con el testigo, no sirve para nada, tampoco. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta respecto de un contraexamen, ¿sí? Es que yo voy a hacer un contraexamen solamente si eso sirve para la utilidad del caso. ¿Sí? Hay muchas veces, muchísimas veces, ¿sí? Que cuando a mí me dan la palabra, si soy abogado defensor, lo mejor que puedo hacer es, no, su señoría, no tengo más preguntas, no tengo preguntas. ¿Por qué? Primero porque no tengo en mi teoría del caso ningún aspecto que cuestionar de lo que dice ese testigo, ¿sí? O nada que sacar de ese testigo. Pero hay razones que tienen que ver con la práctica que son a veces mucho más importantes, ¿sí? Por ejemplo, en la litigación diaria nuestra, hay todavía esa costumbre de la ronda de preguntas interminables, ¿sí? Pregunta al fiscal, pregunta al defensor, vuelve a preguntar al fiscal, ¿sí? Si yo soy defensor y el examen directo que hizo el fiscal fue una porquería, lo mejor que puedo hacer es decir al testigo se vaya, y ya no va a incorporar ninguna información más, y esto es elemental, ¿sí? ¿Qué? Uno dice no tengo preguntas y después del tribunal arranca con la rueda de Eso, bueno, eso es un problema que tenemos con muchos jueces que quieren reemplazar al fiscal. Ahí es un problema porque yo digo siempre como pelearse con el referí te va a cobrar un penal en el último minuto, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una regla de prudencia y límite. Si uno lo que hace, por lo menos lo que hacía yo como defensor, cuando el juez avanzaba de un modo que afectaba notoriamente mi criterio de caso, en un momento, no, señor juez, eso no es aclaratorio. No, sí, bueno, deje constancia de la pregunta que está haciendo, que quede constancia en acta. Ahora que dicen el juicio está siendo grabado, bueno, está siendo grabado, perfecto. Entonces yo después puedo ir en casación y decir que esta pregunta no era aclaratoria, ¿sí? Que reemplazó el examen del fiscal, ¿sí? Pero pasa un poco eso, es decir, en la medida en que hay cuando el juez se ve también muy en evidencia, depende de la personalidad del juez, no hay jueces y jueces, algunos que le importa absolutamente nada, y hay otros que dicen, bueno, no, por ahí se me está haciendo la mano y estoy quedando en evidencia y entonces hasta acá llego, ¿sí? Bien. Si no fuera el caso, ¿sí? Si tuviéramos un juez un poco más prudente, pudiera hacer una decisión, no contrainterrogar al testigo y que se vaya. ¿Sí? Y si vamos a contrainterrogar al testigo, hay, como siempre, todo lo que hago tuyo es si sirve para mi teoría del caso. Voy a contrainterrogar al testigo si sirve para mi teoría del caso. Si no, no lo contrainterrogo. Y si lo contrainterrogo, las preguntas que yo le haga, y esto tiene que ver con las preguntas subjetivas,
le voy a preguntar todo aquello que yo sé que es lo que me va a responder, ¿sí? Si no, es ir a la pesca, ¿sí? ¿Puedo ir a la pesca? Sí. ¿Cuándo? Cuando tengo un piso perdido por perdido y ir a la pesca, no ir a la pesca, está el piso perdido, pero si yo tengo un caso, no tengo que ir a la pesca, tengo que buscar toda la información que pueda para contrainterrogar a ese testigo y lo pueden contrainterrogar sobre aspectos que él dijo en la declaración anterior y que yo quiero recalcar. Por ejemplo, que era de noche, dijo que era de noche, por ejemplo, que no había iluminación, ¿sí? Sobre aspectos que por ahí no están en esa declaración, pero sí estaban en la declaración anterior, ¿sí? Y puedo interrogarlo, examinarlo directamente con preguntas sugestivas. Es decir, la gran diferencia entre el examen directo y el contraexamen es que el examen directo el testigo es amigable, el contraexamen el testigo es hostil. Hostil no quiere decir que sea malo, que no vaya a pelear, sino que en principio se va a sentir probablemente incómodo con la pregunta que yo le haga, porque yo voy a tratar de desacreditar al testigo o desacreditar su testimonio. ¿Sí? Esa es la función, las dos funciones esenciales del contraexamen. Entonces, como el testigo es hostil, la regla es, esto está muy claro en el artículo 342 bis del Código Procesal Penal para juicios por jurados, en el examen directo se permiten las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, pero se prohíben las preguntas subjetivas, ¿sí? Salvo excepciones, ¿sí? Que ahora vamos a mencionar mínimamente. Y en el examen, en el contraexamen, se permiten, lo dice la ley específicamente, se permiten las preguntas sugestivas, ¿sí? Una explicación muy sencilla, que es una pregunta abierta, que es una pregunta cerrada y que es una pregunta sugestiva. Una pregunta abierta es la que invita al testigo a expresarse sobre lo que pasó. Cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, ¿sí? O la genérica, bueno, cuéntenos qué es lo que usted vio, ¿sí? Para iniciar, pero vamos a ir seguramente ordenando con alguna que otra pregunta. La pregunta cerrada es la pregunta que nos coloca en un escenario de respuestas posibles específicas. Por ejemplo, si yo pregunto la marca del auto, el color del pelo, del color del pelo, el color de la remera, es decir, me va a decir, bueno, si era un Peugeot, ¿qué modelo? 208. ¿Sí? Es decir, no lo invito a explayarse, sino a que me dé un dato concreto, pero el dato lo pone el testigo, no lo pone el abogado. La pregunta sugestiva es la pregunta en la que en realidad no es una pregunta, es una afirmación del abogado que busca la corroboración del testigo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo en un contraexamen, esto sería una pregunta adecuada, supongamos, ya lo dijo en el examen directo, usted nos dijo que era de noche. Sí. Nos dijo también que no estaba funcionando la luminaria pública. Es correcto, me dice el testigo. Supongamos que eso lo dijo. Y hay otras cosas que no dijo. Por ejemplo, no dijo que estaba su casa, a lo que vio, estaba a 80 metros de distancia. Supongamos, ¿sí? Entonces, después les puedo preguntar. ¿Usted se encontraba en su casa? Sí, es correcto. Su casa se encuentra a aproximadamente 80 metros de distancia del lugar donde están ocurriendo los hechos. Sí, es correcto. ¿Se entiende? Yo voy, sí, se llaman preguntas sugestivas de un punto y secuenciales. Es decir, yo voy avanzando punto por punto, no le pregunto, porque eso sería objetable por compuesta, no le pregunto. ¿Es cierto que era de noche, que no estaban prendidas las luces, usted estaba a 70 metros en su casa y que había vendido una fogata? No, porque ¿qué me responde a todo el subjetivo? Y capaz me responde una cosa que sí, otra que no, y va a ser objetada por compuesta. Además, tiene un efecto menor en el jugador y sobre todo en el jurado. La pregunta subjetiva de un punto tiene un efecto mayor, va generando, voy avanzando en la información, ¿sí? Puedo inclusive utilizar algunas técnicas, que es repetir en mi pregunta posterior lo que dijo en la pregunta anterior, para que eso, porque piensen ustedes que los jueces técnicos son seres humanos, avesados en la valoración de la prueba, y los jurados son seres humanos que ni siquiera están avesados en la evaluación de la prueba, más allá de las instrucciones que se dieron, y que como todo ser humano, ¿sí?
y nos ha pasado a todos en los juicios alguna vez, ¿sí? Necesitamos estar concentrados en el juicio, ¿sí? Eso es lo que tiene de maravilloso el juicio eh, oral, como se hace en la provincia de Buenos Aires, que es como se deben hacer, si salvo excepciones muy, muy contadas, que se hacen presenciales. ¿Sí? A mí personalmente me parece un espanto los juicios por virtuales. Me parece un espanto porque el, cuando estamos en un recinto estamos todos juntos concentrados en lo que está pasando ahí y discutiendo esa historia, ¿sí? ¿Sí? Si estamos por Zoom, y está mi socio con otro caso ahí, pero no es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Por eso defiendo muchísimo la presencialidad, lo que hice como defensor en la época de la pandemia, pero esto no quiere decir obviamente que no pueda haber una excepción, porque muchas veces hay cuestiones que tensionan, ¿sí? Y si el testigo principal está en Ecuador y no hay manera de que venga, bueno, tal vez se lo pueda con esa particularidad, con el fiscal, el defensor, el diputado, el mismo recinto, escucharlo, ¿sí? Porque hay, sí, hay en millones de decisiones que tienen que tomar, millones no, pero muchísimas decisiones que tienen que tomar los jueces, hay tensiones entre principios, ¿sí? Entre principios que muchas veces tiene que ver esto con la eficacia y la garantía, bueno, y a veces esas decisiones son transaccionales, ¿sí? Por ejemplo, esto ocurre en un montón de cuestiones. Por ejemplo, en el anticipo extraordinario de prueba, ¿sí? Si yo sé que el testigo de una enfermedad terminal, por más que el escenario ideal para el contraexamen es el juicio oral, con la teoría de casos presentada, con la investigación terminada, ese es el escenario ideal para garantizar el contraexamen. Pero el tipo se está por morir y tampoco entonces podemos dejar que el tipo se muera y que no declare. Hay una necesidad también por parte del Estado de investigar y tratar de llegar a la aplicación del derecho sustantivo si fuera el caso. Entonces, hay una transacción ahí, se permite adelantar el juicio, está el fiscal presente, el defensor presente, puede contraexaminar como en el juicio, y eso después se traslada filmado al juicio, ¿sí? Lo mismo ocurre con distinto, y ahí la tensión es más fuerte todavía, con las cámaras Gesell. ¿Sí? La cámara Gesell, además de ser un anticipo de la prueba, está mediatizado por el protocolo de la Suprema Corte de cómo se interroga. Pasa que ahí no está en juego solo la eficacia del sistema penal, está en juego también los derechos del niño a no ser revictimizado, al efecto algunos dicen iatrogénico que tiene la propia declaración en cuanto revive o puede revivir alguna circunstancia de un abuso, ¿sí? Entonces ahí hay muchos principios en juego y esos principios se tienen que de algún modo transaccionar para que pueda funcionar el sistema, ¿sí? Pueda investigarse los hechos de abuso y pueda ejercerse de algún modo el derecho de defensa. Entonces, ¿cómo es esa transacción? Se hace la cámara Gesell, ¿sí? Para evitar que sea lo menos lesiva que se pueda para el niño, está con un psicólogo o una psicóloga en un ambiente que está solo con esa persona y las preguntas son mediatizadas. Lógicamente, la lógica del contraexamen acá se modifica bastante. Sí, hay que trabajar mucho desde la defensa para en algún caso, si es necesario, si vale la pena, dependerá siempre del caso, como sugerirle al psicólogo que le haga tal o cual pregunta, ¿se entiende? ¿Sí? Porque ningún principio es absoluto, ¿sí? Y los principios están en tensión con otros a veces, ¿sí? Pero bueno, en un examen directo, ordinario, común, sin estas particularidades, nosotros tenemos que eh, garantizar la forma más plena de ejercer el derecho a contrainterrogar a los testigos. El derecho a contrainterrogar a los testigos tiene un montón de... Perdón, doctor, sí, voy a hacer una pregunta. sí, Tratando sobre un testigo de cargo puesto por el fiscal. sí, Yo desde la defensa presumo que este testigo va a mentir. Debo adherirme
accedido a la proposición de testigo del fiscal, porque si el fiscal después decir que ese testimonio, me quedo sin esta Yo posibilidad. entiendo lo que decís, lo he discutido muchas veces con muchos colegas defensores oficiales. Yo no tengo esa postura. Yo pienso que a mí en 17 años que fui defensor oficial nunca me negaron a interrogar a un testigo, aun cuando el fiscal los haya desistido. ¿Por qué? Porque si el fiscal lo desiste, vos en ese momento, ¿sí?, podrías incorporarlo, ¿sí?, si te torna necesario para vos en los términos del 363. ¿Sí? No te puedo garantizar que un día un juez te diga que no. ¿Sí? A mí nunca me pasó lo que dijeron que no. ¿Sí? Entonces, no, para mí no es necesario que vos adhieras a los testigos de la fiscalía. Vos vas a adherir a los testigos que, conforme el análisis que hiciste del caso, tienen algo que te pueda servir a vos, ¿sí? Y en la medida en que estimes que es necesario que lo tengan como testigo propio, porque siempre, o sea, la herramienta de contraexamen te da ventaja respecto al examen, ¿se entiende? Porque en el examen vos no podés preguntar efectivamente, y en el contraexamen sí. De hecho, se ha discutido esta cuestión en algún juicio procurados, porque esta distinción entre examen y contraexamen con facultades tan diferenciales hace que la cuestión de los testigos comunes sea un problema. Entonces, ahí hay que empezar a hilar fino y en realidad si vos adherís a un testigo de la fiscalía, un juez que trabaje bien el tema te va a tener que, en la audiencia previa, va a tener que precisar cuáles son los tramos de la declaración en los cuales vos vas a examinar y cuáles vos vas a contraexaminar. ¿Sí? Eso es un laburo importante, ¿sí?, que se hace junto con las comisiones probatorias, etc. Si vos me preguntás a mí, vos no tenés que adherir a los testigos de la fiscalía, ¿sí? Porque vos vas a ejercer el hecho de contraexamen. ¿Entiendes? ¿Sí? Bien. Decía que hay una cuestión que es la más clásica del derecho a contraexamen, que es la presencia del testigo. Sí, esta es la que está expresada en el precedente Benítez de la Corte Suprema, que es el primer precedente de la Corte Suprema que da cuenta de la cuestión de el derecho a contrainterrogar a los testigos como un derecho constitucional. Si en un caso en el cual el testigo no estaba disponible para la fiscalía y no había habido ni siquiera posibilidad de control por parte de la defensa, era la prueba dirimente y la Corte resolvió que en esas condiciones esa sentencia no podía sostenerse porque la prueba dirimente no había podido ser controlada por la defensa, porque el testigo no había estado presente en el juicio. ¿Entiende? Esa es la primera cuestión, si el testigo está presente o no. Eso es un tema que se está recontra discutido, hay muchísimo material sobre eso, hay un libro del doctor Carral que se llama El derecho a la confrontación, que trabaja específicamente sobre eso, en prueba de casación, y acá se ha trabajado un montón también el tema, pero vamos a un poco pues ya estamos un poco llegando. ¿Cómo estamos de tiempo, Juan? ¿Nos echan acá como le fue? ¿No? ¿Cuánto estuvo Carral? ¿3 horas? ¿Vamos a meterle 4? ¿No es lo mismo? Entonces, el concepto esencial es un contraexamen eficaz, que sea una reglamentación adecuada del derecho a contraexaminar a los testigos, exige que se distinga entre las facultades del abogado que examina a los testigos propios de las facultades del abogado que contraexamina a los testigos ajenos. ¿Sí? Vamos a ir un poquito a la ley, porque no me la acuerdo de memoria la ley. ¿Sí? La traje acá. ¿Qué es lo que dice nuestra ley? A ver, reacción. Norma bajo análisis. Bueno, el artículo 360, que es el que rige para el juicio común, ¿sí?, dice, cuando hablan de los testigos, serán interrogados primeramente por la parte que los propuso. Seguidamente quedarán sujetos a las repreguntas de las otras partes intervinientes. Si del curso de la repregunta surgiere la necesidad de volver a preguntar por la parte que hubiera ofrecido el testimonio, la misma lo podrá hacer con la autorización del presidente del tribunal,
al igual que las otras partes a posteriori, guardándose siempre, perdón, el orden respectivo. No dice más que esto. ¿Sí? Uno pregunta, otro repregunta. Este es el régimen para el juicio común, que venía además acompañado en la legislación original del 98 con una prohibición en el artículo 101, una norma general, ¿no?, del juicio, que decía que no se podían formular nunca preguntas capciosas ni sugestivas. ¿Sí? La ley de juicio por jurado, ¿sí?, hace dos cosas. ¿Sí? Primero, modifica el 101, saca la referencia a las preguntas subjetivas, entonces ahora se habla de que no se pueden realizar preguntas capciosas, confusas ni impertinentes, pero la prohibición general de realizar preguntas subjetivas es derogada. Y en lo que tiene que ver con el interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes, dice, los testigos, ¿no? No vamos a hablar toda la norma. Serán interrogados primeramente en examen directo por la parte que los propuso, que no podrá efectuar preguntas subjetivas ni indicativas, que son más o menos lo mismo. Seguidamente quedarán sujetos al contraexamen de las otras partes intervinientes, quienes podrán efectuar preguntas subjetivas, es decir, una distinción bien clara. ¿Sí? La parte este, eh, la parte que propone no puede realizar preguntas subjetivas, la parte que contraexamina, sí. La parte esto tampoco es una regla matemática y que tiene como sentido eh, la excelencia en cuanto a la formulación de las preguntas de un juicio, tiene un sentido común, ¿sí? Es decir, hay cierta subjetividad que se admite cuando la subjetividad es relevante. Yo, cuando estoy acreditando al testigo, le puedo preguntar a qué se dedica, o si lo veo con el traje de policía, le puedo preguntar qué es policía, y sería bastante absurdo que la contraparte me lo objete, ¿se entiende? El sentido de ordenar esto de la subjetividad tiene que ver con que no ponga el abogado la información en boca del testigo. Supongamos, si yo soy el fiscal y tengo un testigo de procedimiento y lo siento, le digo, usted estuvo el día del procedimiento en que se incautaron las drogas. Sí, usted ingresó junto conmigo al domicilio. Sí, usted vio cuando revisamos debajo de la mesada. Sí, usted vio que lo que sacamos era cocaína. Sí, bueno, ¿qué pasa con eso? Pasan dos cosas. Uno, que en el escenario más perverso yo puedo imaginarme que el fiscal pasaba un tipo por la calle y le dijo, Chichi, te necesito como testigo. Lo único que tenés que hacer es decir sí. ¿Entiendes? Entonces esa información carece de confiabilidad y ese es el sentido de que la pregunta en el examen directo sea abierta, ¿sí? Puede haber un testigo mentiroso, pero es más difícil, ¿sí? Si tiene que expresar él con sus palabras, ¿sí?, y contarle al tribunal o al jurado qué es lo que vio, ¿sí? Y sobre todo si después está sujeto al control de cruzado del contraexamen. Pero el sentido de la prohibición de la pregunta subjetiva es ese, la confiabilidad de la información, ¿se entiende? No es un sentido formalista, purista. Por eso es que si yo le pregunto al tipo, ¿usted es policía? Y el defensor me dice objeción, pregunta subjetiva, el juez lo va a ver y decir que la objeción es impertinente porque la subjetividad en este caso es totalmente irrelevante. Y hay un caso, ¿sí?, en el cual las preguntas subjetivas se aceptan en el examen directo, no está en nuestra ley, es una construcción que viene doctrinalmente y se acepta en general, que es el testigo hostil. ¿Sí? Supongamos que yo tengo en una reyerta en la que el único testigo presencial que tengo es el mejor amigo del imputado. ¿Sí? Y entonces, como fiscal, estoy obligado a citarlo. Y dijo algo en la investigación, y cuando viene al juicio, o no dijo nada, mejor dicho, lo cito por medio del juicio, como puede pasar, digo, para no entrar en el juego de la declaración previa, que sería otra problemática distinta. Y el tipo, cuando lo empieza a interrogar, con preguntas abiertas, le digo, bueno, cuéntenos, usted, qué es lo que vio
¿Sabe para qué está acá? Sí, estoy acá. Bueno, cuéntenos qué pasó ese día de los hechos. Bueno, había sol, jugaban justo Temperley contra, no sé, el Porvenir. Yo tengo un primo que es de Temperley, justo me había llamado que se iba a la cancha. Bueno, pero y yo con preguntas abiertas los quiero llevar, pero el tipo no me va a decir nunca que su amigo fue el que en la reyerta le metió el puntazo al otro, ¿sí? No me lo va a decir nunca y yo con preguntas abiertas no le puedo sacar esa información, ¿sí? Entonces, si yo después de intentar con el examen directo que el testigo conteste lo que yo estoy buscando, el testigo evade, 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 en un momento le puedo pedir al tribunal que me autorice a tratarlo como testigo hostil. ¿Sí? Y si el tribunal me autoriza a tratarlo como testigo hostil, entonces sí lo puedo interrogar sugestivamente. Y ahí el tipo está sujeto a la pena de falso testimonio, ¿sí? Supongamos que el hecho está filmado, el tipo no sabe que está filmado, el tipo, no, el tipo su límite ético es evadir, pero no mentir, ¿sí? El tipo va a tener que decir sí o no. Pero usted vio, entonces usted estaba presente cuando fue la reyerta, ¿sí? Usted vio que el imputado sacó un cuchillo tramontina, ¿sí? Usted vio que se lo hincó en el pecho a la víctima. Y el tipo le va a mirar al amigo y le va a decir, sí, ¿se entiende? Porque no tiene más escapatoria. Porque en este caso, a diferencia de lo que pasa siempre, el testigo del examen directo no es un testigo amigable, sino que excepcionalmente es un testigo hostil. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a las reglas del examen y contraexamen que decíamos recién. Las preguntas tienen que ser de un solo punto, secuenciales, ¿sí? Y sugestivas. Bien, esto genera un efecto, como decíamos hace un rato, superador en cuanto a lo que yo tengo que hacer en el contraexamen. El contraexamen es control de la información más que producción de la información. Excepcionalmente sirve para producir información. Yo en un contraexamen puedo preguntar lo que dijo el testigo en la declaración previa, ¿sí? Lo que no dijo, pero yo sé que tiene que saber el testigo y sobre todo si lo puedo sustentar de alguna manera, por ejemplo, por otro testigo, por ejemplo, por una cámara de seguridad, por ejemplo, por un documento, por lo que fuera, ¿sí? Yo puedo preguntar lo que, lo que quiera en el sistema nuestro, ¿sí? No estoy limitado como otros sistemas al examen. Lo que pasa es que si yo incorporo eh, información nueva en el contraexamen, doy lugar sí a que el que examinó primero vuelva a repreguntar. Yo en el examen tengo que tratar, sobre eso hay muchas escuelas, ¿sí? De tener el máximo control. Y el máximo control lo voy a llevar con el ritmo que yo lleve el interrogatorio, ¿sí? El máximo control posible. Y tratando, en la medida de las posibilidades, de que el testigo no me dé explicaciones. ¿Sí? El testigo me conteste por sí. ¿Entiende? ¿Sí? Esto no es fácil. ¿Sí? Y no voy a tener siempre el control. ¿Sí? Y muchas veces, así como se aconseja preparar a los testigos para el examen directo, se aconseja también prepararlos para el contraexamen. Y decirle, bueno, si te ponen de la espada de la pared, trata de escaparte con alguna explicación. ¿Entienden? Yo no soy de la idea de la escuela que sostiene algunos de que yo le tengo que decir al juez que me diga por sí o por no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, sobre todo en un juicio por jurado, pareciera que yo estoy como evitando que el testigo de información esto va a ser mal visto por el jurado. Entonces me las tengo que arreglar con las herramientas de control que tengo, que es la manera de preguntar y interrumpirlo cortésmente al testigo. No, no, yo solo le pregunté, dígame, pero no, 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 ni pelear con el testigo, ni cortarlo, ni decirle al juez que no lo permita decir otra cosa. Esa es mi idea, mi verdad relativa. Y bien. Como todo lo que hago en un juicio está vinculado con la teoría del caso, todo lo que hago yo en el contraexamen está vinculado con la teoría del caso. Y mi teoría del caso yo la voy a exponer
en el alegato final. Entonces, lo que yo hago en un contraexamen es buscar información que me sirva para el alegato final. Si no voy a discutir ahí con el testigo, no voy a sacar conclusiones ahí, porque me las van a objetar y después va a decir, no, las conclusiones son para el alegato, no son para este momento. Y no le voy a hacer la pregunta de más al testigo, que es si yo, supongamos, ya le pregunté si era de noche, si estaban apagadas las luces públicas o no funcionaban, si estaba a 70 metros, si había humo, ¿sí? No le voy a decir, entonces usted nunca pudo haber visto no, porque va a buscar una explicación el testigo. Y no, sí, yo pude ver, porque justo se movió de tal manera y entonces aún a lo lejos, sí, justo vino el viento y se llevó el humo. Yo me quedo con esa información y después la uso en el alegato final. Y ahí sí, en el alegato final digo, no pudo ver lo que dice haber visto, porque era de noche, no había iluminación pública, estaba a 70 metros y encima había una fogata en el medio. ¿Se entiende? ¿Sí? No hago esa pregunta de más, esa que estoy tentado a hacer, ¿sí? Porque cuando la haga, casi siempre me va a salir mal. Casi siempre le voy a dar la posibilidad al testigo que reafirme lo que dijo con una explicación alternativa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el juicio técnico y el juicio por jurados? La diferencia está en la regulación legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el juicio por jurado tiene una regulación específica y el juicio técnico no tiene regulación, solo habla de preguntas y repreguntas, pero no le da contenido a eso, ¿sí? Yo soy de Heredera, ¿sí? Lo hemos expresado hace poquito con el doctor Cohen en un caso muy particular, que ahora les voy a contar un poquito, que la derogación de la prohibición de la pregunta subjetiva en el artículo 101, más la formulación de juicios por jurados tan precisa, más las normas constitucionales que sirven de base para explicar la regulación de juicio por jurado, nos puede llevar, en la medida en que no haya una reforma legal, que yo creo que en algún momento debiera haber, que debiera establecerse las mismas reglas de examen y contraexamen del juicio por jurado para el juicio técnico, pero soy la idea y lo he expresado, repito, con el doctor Juan en un fallo hace muy poquito, que el artículo 342 bis, en el punto específico de interrogatorio y contrainterrogatorio, tiene que servir como un criterio dogmático interpretativo de la ley de juicio técnico, ¿sí? Porque los principios son los mismos, las reglas son las mismas, ¿sí? En el caso que les estoy contando, se los sintetizo un poco, lo tengo por acá abajo. El caso tenía unas cuantas particularidades, ¿sí? Eran dos personas, vamos a decir ahora que inicializar todo, así que vamos a evitar los nombres, O, B y CG, perdón, venían imputados por homicidio y robo agravado. El Tribunal de la Matanza los había condenado a los dos a prisión perpetua, ¿sí? La Sala Quinta del Tribunal de Casación en el 2020, la Sala Quinta en la que estoy yo ahora, pero en ese momento no estaba, tenía una integración distinta, por mayoría, con un voto en disidencia de Daniel Carral, habían confirmado la prisión perpetua. La causa va a la Suprema Corte y la Corte hace lugar al recurso de la defensa y dice, sintetizándolo algo así, bueno, presten atención al voto de Carral, presten atención específicamente a este testigo. Era una causa que estaban presentados Innocent Project y el CEL como amicus. Le dijimos que no por la regulación que tiene la Corte sobre el punto, pero le dijimos que no formalmente, porque en realidad reseñamos todos los argumentos que ellos habían expuesto y finalmente, vamos al final, se resuelve absolver y dar la inmediata libertad a los dos imputados. La causa tenía las características de las causas que tienen el tufillo a causa armada, no por el hecho que había ocurrido, sino por las personas que habían ido a buscar, básicamente.
tenía un montón de cuestiones, la cuestión, había otras líneas de investigación que no se habían indagado, por eso se habla en el fallo también de la visión del túnel, cuando se busca solamente una línea y se dejan de lado todas las demás, pero en lo que tiene que ver con lo que a nosotros nos importa ahora, era un juicio técnico, no era un juicio por jurados, ¿sí? Donde el interrogatorio de este testigo que la Corte ha dicho que había que poner especial atención, era un interrogatorio que tenía todos los vicios de la subjetividad por parte del fiscal, ¿sí? Entonces, lo que se dice en el fallo es que, esto que vengo explicando un poco yo, que este, eh, un interrogatorio en esas condiciones ofrece muy pocas condiciones de confiabilidad. No le voy a explicar los otros problemas que tiene el tío, que tenía un montón de dificultades, es como lo habían ubicado, de- en sus condiciones de percepción, etcétera. Pero lo cierto es que la información que incorporaba era toda información incorporada a partir de preguntas subjetivas. Entonces, lo que se dice en el fallo es esto que yo les contaba recién, que las líneas normativas establecidas por el artículo 342, inciso bis, tienen que servir también como un criterio interpretativo para el juicio técnico y que, en definitiva, un contraexamen, ¿sí? este, como este, que en el caso había tenido además un montón de preguntas objetadas por la defensa y otras no, pero que en cualquier caso no ofrecía, sí, sumado al resto de los elementos que nos generaban dudas respecto de la, de la responsabilidad de los imputados, un interrogatorio en estas condiciones no ofrecía condiciones de confiabilidad como para sostener una sentencia con la exigencia de certeza que exige una certeza de condena. Con lo cual, lo que les quiero un poco ya como conclusión y para ir terminando, que estas cuestiones, que son cuestiones que se están trabajando en el día a día, que son cuestiones que siguen siendo novedosas, que siguen siendo nuevas, este, pero tienen que ver con la litigación real, tienen que ver con los casos concretos, ¿sí? Tienen que ver con lo que pasa todos los días y entonces eh, es necesario que se trabajen los temas de contraexamen, que se sigan trabajando en estos ámbitos, en estos ámbitos de capacitación, llamémosle. Es importante que también se trabaje a nivel legislativo, porque en definitiva de lo que se trata es de establecer un sistema de juzgamiento que sea más respetuoso de las garantías constitucionales, en este caso de la garantía del derecho a la confrontación. Con esto yo doy por cerrado. Si tienen alguna pregunta, hasta acá estamos. Y en el caso de que usted planteaba recién, una pregunta suspensiva por parte del fiscal. Pero vos, defensor, ¿qué puede hacer? Puede objetarla, después puede hacer lugar o no a la objeción, y eso va a ser después revisado en varios niveles por el Tribunal de Negación. Uno al nivel de la validez, que no es el que se resolvió en este caso, y otro en el nivel de la credibilidad y la confiabilidad de la información. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Y qué pasa cuando la pregunta subjetiva es la cámara Gesell? Con el ordenamiento extraordinario, cámara Gesell, y cuando la pregunta subjetiva que indica es por parte de... Bueno, los principios son los mismos. Lo que pasa es que ahí tiene que estar especialmente atento el defensor para, primero, lo primero que hacía en la Cámara 13 era cuando me juntaba antes con el juez fiscal y el psicólogo o la psicóloga, es evitar las preguntas objetivas. ¿Sí? Después se podrán hacer los planteos pertinentes también. ¿Sí? Sí, obviamente que cuestiones lo que tienen que ver con los abusos sexuales infantiles tienen sus particularidades, como dije, hay tensiones en juego diferentes. Está, por un lado, el derecho, la tensión
existe siempre entre la eficacia del sistema penal y las garantías, pero está esto interseccionado por el derecho del chico a no, no sufrir un daño mayor por el interrogatorio. Entonces ahí hay limitaciones, la defensa tiene que buscar la manera de, de limitar la pregunta subjetiva, ¿sí? Y los psicólogos en general tienen como un oficio para intentar llegar, en la mayoría de los casos, sin preguntas subjetivas, y después habrá que analizar en el caso concreto, ¿no? Eh, qué relevancia tiene ese, si generó un perjuicio, si tiene una subjetividad relevante o irrelevante, si no hay otra manera de preguntar, un montón de cuestiones que habría que plantear en el caso concreto, ¿no? Perdón. ¿Qué relevancia le dan a los testimonios de los policías a sabiendas del espíritu y del cuerpo que reina entre ellos? No, te preguntas. Y habrá que ver en el caso concreto. En este caso, no le dimos mucha relevancia a los testimonios de los policías, pero bueno, tenemos casos todos los días depende, o sea, el espíritu del cuerpo puede tener ese sentido y transformarse en un interés concreto en algún caso concreto y en otros no. Así que sí, sí es importante señalar que todas esas cuestiones que tienen que ver con el interés tienen que ver también con la responsabilidad que tienen que tener las partes en los exámenes y contraexámenes, ¿sí? Porque el momento para plantear cuestiones de interés que tengan una relevancia a la hora de decidir es el contraexamen. Una de las cuestiones, por ejemplo, que se suele poner como ejemplo para desacreditar un testigo de un contraexamen es el testigo habitual, ¿sí? Por ejemplo, el testigo que además de participar en ese procedimiento, participó en 10 procedimientos antes de secuestro de droga. Bueno, si yo tengo esa información y le puedo preguntar eso en el contraexamen, va a ser un dato muy relevante para restarle credibilidad al testigo. Siempre el contraexamen, ¿sí? Va a tener más posibilidades de éxito en la medida que yo tenga más información. La información la voy a encontrar primero en el legajo, en la causa, en la investigación penal preparatoria. Después, ¿sí? Si soy defensor o si soy fiscal, en las entrevistas que tenga yo con los testigos o con la gente del caso. Entonces, por ejemplo, en la defensoría nosotros teníamos ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires no hay todavía autonomía de la defensa, hay una ley, pero todavía no está operativa. Teníamos un instructor para todo el departamento judicial, con lo cual no teníamos ninguna posibilidad de investigar. O sea, por ahí nos servía alguna vez si un testigo no podíamos hallarlo, y la última instancia era que vaya el instructor y entraba una lista de turnos que tenía toda la defensoría para ver cuándo podía ir a ver a ese testigo, ¿sí? Para buscarlo. Ahora, eh, a más información, más posibilidades. Lógicamente, si yo tengo, además del EPP, además de nosotros en la Defensoría, cómo investigábamos, entre comillas, hablábamos con el imputado, bueno, qué información le puedo dar, venían los parientes, bueno, a ver, qué testigo, bueno, dale, llamémoslo, esto, lo otro, íbamos a buscarlo, llamamos por teléfono. No teníamos muchas más posibilidades. Ustedes habrán visto en películas que hay testigos jurídicos que tienen investigadores privados, ¿sí? La regla, yo lo que puedo decirte es que la regla es que a mayor información, más posibilidades. Después, ¿cómo conseguís vos la información de si ese testigo participó en muchos procedimientos, o como me ha pasado en juicios a mí, ese policía fue exonerado por haber hecho un procedimiento fraudado? Bueno, si esa información, tenés una ventaja importante. Después, la clave del éxito no la tengo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a todos. Sí.